enseña acerca de dos caminos: el camino del juicio y el camino de la salvación. Y de hecho, Isaías, Dios, mejor dicho, por medio de Isaías, expone el pecado de Judá. En los versículos 2 al 5, Isaías dice el problema de Judá. De hecho, el domingo pasado que ustedes estuvieron estudiando con el hermano Jorge, vieron, por ejemplo, que este pecado de Judá incluía varias cosas. Por ejemplo, rebeldía espiritual, que es uno de los problemas hoy por hoy, dado también no solo en el pueblo de Israel. De hecho, recordemos que Israel ahorita está siendo disciplinado por Dios debido al rechazo de las promesas que Dios había hecho a través del Mesías de Cristo, y haberlo rechazado a Él. Esto implica una disciplina para Israel. Y esta disciplina tiene que ver con un problema espiritual de Israel. Entonces, Israel, en todo su paso, desde que lo saca de Egipto hasta el día de hoy, Israel ha sido rebelde espiritualmente. Y no solo eso, cuando un creyente genuino, uno que ha confiado en Cristo, tiene un problema espiritual, por lo tanto va a tener otro tipo de problemas también. Por ejemplo, idolatría, que es lo que vieron en el versículo 3. Ocultismo. Los judíos no solo tenían este problema espiritual de una relación con Dios, sino que también se echaban a idolatrar otros dioses, y también hacían brujería. Es decir, que habían agarrado tradiciones paganas y las habían metido a su pueblo. Y por eso, si ustedes recuerdan, Jesús les reclama a los judíos: ustedes han quebrantado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Porque Israel, no solo en el contexto de cuando Cristo vino, sino desde hace mucho tiempo, bueno, aquí está Isaías escribiendo que Israel se había infectado de otras tradiciones y de otras costumbres paganas que Dios nunca les había dicho, es más, les había advertido. Recuerden que a Salomón le dijo: no compres caballos, no te cases con mujeres, y eso fue lo primero que hizo. Es decir, entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? El problema en toda la dimensión de la vida espiritual del ser humano no es Dios. Porque los calvinistas, por ejemplo, hablan acerca de la soberanía de Dios y tratan de infundir esto a la gente, y no podemos obviar de que Dios es soberano, pero no es el responsable de las decisiones que toma el ser humano. De hecho, Dios es soberano, Él ha planificado todas las cosas. Él inclusive planificó que Cristo muriera en la cruz precisamente porque el hombre tenía un problema, el problema del pecado. Y era la única manera de libertar al hombre de esa esclavitud. Entonces, el pueblo de Israel hacía ocultismo, desobedeció la ley, tenía hipocresía espiritual. Ante todo, la ira de Dios se manifiesta en este sentido, y Dios no puede quedar callado, lo que dice el versículo 6 y 7. Ahora, sin embargo, la ira de Dios no es su última palabra. La ira de Dios no es la última palabra de Dios. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios trata con ira a aquellos desobedientes, pero también provee un medio de escape para también, no solo a los que están siendo fieles, sino también a este tipo de personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en la humanidad. Dios tiene un mensaje para la humanidad, y es el Evangelio. El Evangelio está siendo predicado allá afuera. La buena nueva de que Cristo murió en vez de que nosotros muriéramos. Ese es el mensaje que estamos entregando allá afuera. Ahora, pero la gente todo lo quiere escuchar. ¿Todos escuchan? No, no todos quieren escuchar.
con los hermanos por la carne ahora. ¿Y quién lo creó eso? Lo creó la carne de Abraham también. Cuando un verdadero creyente actúa en la carne, le va a traer problemas serios. No haber confiado en Dios y esperar en la promesa es un problema. Por eso, hermano, nosotros no necesitamos estar oyendo mensajes y pensamientos de hombres, sino la promesa de Dios por medio de la palabra. Siempre necesitamos ver lo que la Biblia dice. Y aquí está hablando Dios a los que dejan a Jehová. Y en el versículo 11 dice: pero ustedes que abandonan al Señor, abandonan. ¿Puede un creyente abandonar? ¿Un creyente genuino abandonar al Señor? ¿Hay creyentes genuinos que abandonan al Señor? ¿Sí o no? Sí, sí. Siempre lo han habido. Ahora, nosotros, hermanos, a veces abandonamos al Señor. Yo se lo digo por mí. Hay veces que de repente te pega uno como que le da un vértigo ahí, te marea. Yo recuerdo cuando me echaban mis par de copitas y quería caminar y no hallaba cómo hacerlo. Quería como cantinflas. De repente nos pasa eso, pero de repente otra vez estamos parados en el Señor. Y esto nos pasa a los creyentes. Ahora, para Israel es peligroso. ¿Saben por qué? Porque Israel tiene una promesa firme de parte de Dios de redención, pero no es nacional. El problema es que Israel cree que él va a ser fue elegido nacionalmente por Dios como nación, pero en la redención es personal. Es así. Cada uno necesita escoger creer en Cristo, el Mesías. Pero el problema que tiene Israel ahora es que desecharon el Mesías. No todos, por supuesto. En este tiempo hay judíos que están creyendo en el Señor. A nosotros nos puede parecer mentira esto, pero es verdad. Muchos judíos están siendo salvos por medio del Evangelio. Muchos judíos. Y son parte de la iglesia ahora. Son parte de la iglesia. Pero para Israel, en el tiempo de la tribulación, porque descienden de Abraham, ya están dentro de la familia de Dios, y no es así. No es así. Y estos que tienen este pensamiento han desechado a Dios y lo han apartado. Y es lo que dice aquí Isaías: pero a ustedes que abandonan al Señor y se olvidan de mi monte santo. Porque habla de Israel y de Jerusalén. El monte santo está hablando de Jerusalén. ¿Por qué lo han olvidado? Por muchas otras cosas. Miren, Israel políticamente, económicamente, militarmente está queriendo en cierta medida pelear en su fuerza, aunque Dios siempre está ahí tratando de protegerlo. Esto no lo podemos obviar tampoco. Pero ellos quieren en su fuerza, y no es en las fuerzas de Israel, es en el poder de Dios. Y a veces también nos pasa a nosotros que los problemas queremos enfrentarnos en nuestro poder, y no es en nuestro poder, porque el poder nuestro no es nada, es en las fuerzas del Señor. Así es. Y por eso es que el Señor dice: y se olvidan de mi monte santo, que para los dioses de fortuna y del destino preparan mesa y sirven vino mezclado. De hecho, aquí está hablando Isaías de que se habían apartado a Dios, se habían vuelto a los ídolos y estaban preparando, haciendo holocaustos y otras cosas a otros ídolos. Lo dice aquí el versículo. O sea, su mente se había apartado para servir a otros dioses. Ahora, a veces nos pasa a nosotros también. Nos pasa. Y como les decía yo soy uno de los que a veces de repente veo ahí un deslizón, pero cualquiera que nos oyera por este medio, cuando oyen, parece que Hebreos capítulo 6 habla de que se desliza y algunos dicen que pierden la noción. No está hablando de eso, pero no es eso. Entonces, pero miren lo que dice Isaías: lo destinaré ¿a qué? A la espada. Hay dos cosas que van a suceder con Israel. Los que son salvos, Dios los va a proteger en el tiempo de la tribulación. De hecho, Él está hablando de este punto. Los va a proteger y los va a hacer pasar
al milenio. Los va a hacer pasar. Pero los que no, ¿qué va a hacer Dios con ellos? Los va a matar. Recuerden que hay un juicio para Israel y hay un juicio para las naciones aquí en la tribulación. Pues Dios lo va a hacer. Y Él lo está diciendo aquí para Israel, que no es conforme a la voluntad de Dios y está confiando en el Mesías. Necesitan hacerlo porque si no van a tener una disciplina terrible en el futuro. Y dice aquí, no solo ellos, dice, todos ustedes se inclinarán para el de cuello. Recuerda cuando estudiamos Apocalipsis, hasta dónde va a llegar la sangre hasta los frenos de los caballos. Kilómetros en un lugar llamado Megiddo. Está ahí cerca de Israel. Ahí está. Esto va a suceder. Todo esto van a ir al de cuello. Y fíjense bien, porque llamé y no me respondieron. ¿Cómo los ha llamado Dios a los judíos? Pues Él no envió al Mesías, pues lo tuvieron ahí. Son responsables los judíos de ese tiempo de haberlo matado. Y de hecho, hermano, ahora aquí vemos nosotros la gracia de Dios manifestada para nosotros. Porque el rechazo de Israel del Mesías fue nuestra salvación también. Ahora por eso es que estamos hablando un poco de Israel, pero también hay que hablar de los beneficios que nos trajo a nosotros. Porque Dios ya lo había prometido en Génesis capítulo 12. Pero la pregunta es, ¿Dios llama a todos o solo a algunos? Dios llama a todos. Y está llamando a todo linaje, pueblo, nación, lengua, cualquiera. Dios los está llamando hasta el día de hoy. La responsabilidad del ser humano no podemos dejarla pasar por alto. Cada ser humano es responsable si acepta el mensaje de Dios o no lo acepta. Dios llama por medio del Evangelio. Ahora, hay mucha gente allá afuera que oyen la palabra Evangelio y ni saben ni siquiera qué significa. Los testigos de Jehová, por ejemplo, salen a predicar el Evangelio, pero no saben ni siquiera qué es Evangelio. No saben. Pregúntele usted a un testigo de Jehová qué es Evangelio. Ellos no saben. Ellos dicen es una buena noticia, pero ¿cuál es? ¿Cuál es esa buena noticia? Yo le dijera, bueno, hace un tiempo oí un hombre predicar aquí en la plaza de juicio. Y precisamente estaba hablando de este capítulo de Isaías 65. Y es verdad, viene un juicio, sí, pero necesitamos predicar primero que el hombre es pecador, que hay una barrera entre ese hombre por el dividido del pecado, que separa entre él y Dios. Y que esa barrera no hay nada que yo pueda hacer para derribarla. No hay nada. Pero Dios sí pudo derribarla con la muerte de Cristo en la cruz. Esa es la barrera, es la manera como Dios hace la salvación. Es la manera de Dios para salvarse. Los hombres tratan de buscar otros medios. Y esa es la buena noticia. Que yo siendo pecador, que merezco ir al infierno, Dios proveyó a Jesucristo a derribar esa barrera para que yo pueda tener acceso y tener comunión con el Señor. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. Eso es lo que la gente debe de creer para ser salvos. No otra cosa. Porque Cristo es totalmente suficiente. Nosotros no lo somos. Un ser infinito tuvo que morir por el ser finito. Un pago infinito por un pago finito. Es decir, nosotros debíamos de pagar, hermano, pero Cristo pagó en vez de nosotros. A esto se le llama sustitución. Cristo fue nuestro sustituto. Cuando Juan vio a Cristo, ¿qué dijo? Juan capítulo 1. He ahí el Cordero de Dios. ¿Verdad que nos dice que tapa, como lo hacía en el Antiguo Testamento el corderito que mataba? Que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo ya fue pagado totalmente. Lo que la gente necesita hacer es creer en esa obra terminada y acabada por Jesucristo. Ahora, ¿los judíos necesitan creer esto también? Sí, necesitan creerlo. Versículo, es la manera como Dios llama.
Ese es el mensaje con el cual Dios está llamando a la gente. Pero ¿qué dice la gente? No, yo creo que Cristo murió en la cruz por mí, que Él hizo un 60, 70, 80, algunos inclusive 99%. El 1% debo de hacerlo yo. Realmente nosotros no hacemos nada, solo nuestra confianza en el Señor. Es lo único. Versículo dice: hablé y no me escucharon. La gente no tiene pretexto, hermano, hoy. No tiene pretexto. Si usted le ha predicado a mucha gente y le han puesto muchos pretextos y le han puesto excusas, ya no les queda pretexto porque usted salió de su responsabilidad. Y descárguese, mi hermano. Si usted tiene, por ejemplo, algún familiar que usted le habló el mensaje del Evangelio y no lo ha querido entender o escuchar, sus manos están limpias ya de esta sangre. Ellos son responsables de eso. Ahora, pero si no lo ha hecho, vamos, abra la boca, hermano. Porque usted también, Dios le va a demandar un día en el tribunal de Cristo por no haber hablado a sus familiares de esto. Ahora, fíjense bien, dice: hablé y no me escucharon, más bien hicieron lo malo ante mis ojos y optaron por lo que no me agrada. ¿Y qué es la única obra que le agrada al Señor, hermano? ¿Cuál es la única obra que le agrada del ser humano a Dios? Que pongamos nuestra confianza en el Señor. Eso es lo único que le agrada. Lo dice Juan capítulo, parece que 5 o 6. No, con temor a equivocar. Esta es la obra, que crean en él. La obra que ellos preguntaron, sí. ¿qué obra debemos de hacer? Sí, ¿qué obra debemos de hacer? Y él les contestó que era creer. Creer. Poner la confianza en el Señor. El único objeto de salvación, hermano, y lo que a Dios le agrada que un ser humano haga, es que crea en su Hijo Jesucristo. Es lo único. Ahora, por eso es que Él dice: no me agradaron. Y aquí viene el versículo de Romanos capítulo 1, creo que es. Y también Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, versículo 13. Versículo 13. Por eso, así dice el Señor omnipotente. Mire, estas palabras son bien fuertes. El Señor es el que habló aquí por medio de Isaías y dice: mis siervos comerán. Hermano, hay una promesa tan buena para los siervos del Señor. Hay una promesa. Y esta promesa no es una promesa inútil. Yo le pregunto, hermano, cuando hablamos de siervos, ya les dije yo que en el presente y en el futuro, desde el momento que ponemos nuestra confianza en el Señor, yo le pregunto: ¿cuándo ha dejado de comer usted? Y Él está hablando de Israel aquí. Pero le pregunto yo a ustedes: ¿cuándo ha dejado de comer? Quizás solo cuando ha estado enfermo, que no le ha dado hambre o no ha tenido necesidad, pero Dios siempre ha provisto. No, no es cierto. Y bueno, aquí te está diciendo: mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. ¿Quiénes son ustedes aquí? Los que se apartan de Dios, los que desechen a Dios. Y ahora, yo le decía a un compañero de trabajo que tengo, que estaba renegando cuando estaba en la sequía, y le digo yo: bueno, ¿quién hizo el cielo y la tierra y todo lo que podemos ver y no ver? Y él me dijo: Dios. Y entonces, ¿y quién lo hizo a ustedes? Y me dijo: Dios. Ajá. ¿Y por qué usted le reclama a Dios si Él es el hacedor? ¿Acaso no es Dios soberano de hacer lo que Él quiere? La humanidad le ha vuelto la espalda a Dios. Pero cuando está en problemas, Dios, ¿y por qué hace esto? ¿O por qué lo permite? Bueno, hermano, Dios es soberano y Él puede hacer con la creación como a Él le plazca. Yo sí recuerdo un versículo de Deuteronomio, que mientras la tierra exista, no faltará cementerio, alimento, la lluvia siempre va a existir. Y yo confío en el Señor en esto.
Hermano, mientras estemos aquí en la tierra y exista, no faltará lo que Dios ha prometido aquí. Pero para aquellos que son rebeldes y que desechan a Dios, bueno, aquí dice, pero ustedes pasarán hambre, mis siervos beberán, pero ustedes sufrirán sed, mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Ahora, hermano, mire, la promesa para nosotros es buena. Para Israel, que es el remanente que es fiel al Señor, es buena también. Es una promesa fiel. Comida, bebida, esperanza, confianza, alegría, a pesar de lo que pase. Siempre va a haber. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen esto que acabamos de leer? Hermano, necesitamos creerlo. Porque a veces se nos olvida que Dios ha prometido esto y que lo va a hacer. Y Él lo ha dicho. Bueno, ¿quién es el que está hablando aquí? Dice el versículo 13, por eso dice el Señor omnipotente. ¿Y qué quiere decir la palabra omnipotente? Él tiene la potencia total y absoluta de hacer como Él quiere. Hermano, entonces necesitamos confiar en esto. Versículo 14, mis siervos cantarán con alegría de corazón, pero ustedes clamarán con corazón angustiado, gemirán con espíritu quebrantado. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Bueno, en medio de los problemas, aquí no está diciendo Isaías, es que no van a tener problemas, no está diciendo eso. Israel siempre ha tenido problemas, ¿no es cierto? La iglesia tiene problemas, hermano. Cada uno de ustedes tiene problemas, sí. Él no está diciendo, pero Él está diciendo que aquí, a pesar de lo que pase, Él siempre va a estar ahí proveyendo esto. Es lo que a veces se nos olvida a nosotros. Es que el Señor no ha estado conmigo. Es que el Señor se ha apartado de mí. Es que el Señor, y yo no sé por qué paso esta dificultad. Y hemos hablado mucho de esto, no voy a detenerme mucho. Pero hermano, todas las cosas que nos suceden a los creyentes tienen un propósito. Es lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son. Y la palabra importante en ese versículo es propósito, porque Dios tiene un propósito porque hace las cosas. No debemos de olvidar eso. Cuando estemos en angustia, en problemas, en dificultades, no olvidemos, hermano, cuál es el propósito. Digámosle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual estoy pasando esto? En vez de quejarnos, en vez de angustiarnos, y le digámosle al Señor cuál es el propósito. Versículo 15 y versículo 15 dice, mis escogidos heredarán el nombre de ustedes como una maldición. El Señor omnipotente les dará muerte, pero a su siervo le dará un nombre diferente. Ahora, ¿a qué le suena este versículo a ustedes, hermano? ¿A qué le suena? Aquí está hablando de dos grupos, uno de maldición y uno de bendición. Uno que tiene un nombre, pero uno que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Hay un pueblo, aquí está hablando de dos tipos de personas. De hecho, hermano, nosotros éramos pueblo, pero ahora lo somos. Y más, no solo eso, quiero recordarle algo. Ustedes sacerdotes, allá algunos pasan 8 años para ser sacerdotes. Nosotros solo pasamos un mensaje que oímos, que lo creímos, que pusimos nuestra confianza en el Señor y desde ese momento, sacerdotes del Señor. Y no solo eso, el Señor nos ha hecho santos. Allá tienen que pasar por el Vaticano para ver si los pecadores inmundos como nosotros tienen la potestad para declarar por medio de un milagro que hayan hecho esto y se lo inventan, por supuesto. O el diablo hace estas cosas para que puedan declararlos santos. Usted, hermano, y yo somos santos desde el momento que pusimos nuestra confianza en Dios. Le guste a quien le guste. Y no lo declaramos nosotros, lo dice el Señor.
Va. Si hay algo más que meditar en esto, usted es un hijo de Dios. Hermano, es hijo de Dios. ¿Y qué es ser hijo de Dios, hermano? Es que esto, a veces se nos olvida esto. Ser hijo de Dios es ser hijo del dueño de todo lo que nosotros podemos ver y no ver. Ahora, ¿por qué entonces algunos de nosotros queremos ser presidentes de la República? Queremos ver esto y lo otro, tener una posición diferente. Hay algunos que anhelan hoy por hoy irse para Estados Unidos, como si Estados Unidos fuera lo mejor, cuando realmente Dios quiere tenerlo aquí. Yo no sé por qué los creyentes tenemos, y aquí, hermanos, hay suficiente trabajo para que nosotros podamos sobrevivir. Es que no necesitamos ser millonarios para, bueno, el que tiene, quiere más. Por ahí hay un hermanito, pobrecito, a mí me da lástima, que tiene una tienda fuerte, que él está temblando y se está preguntando, y cuando el Señor venga, ¿a quién me va a quedar esto? ¿Y qué importa? Miren, imagínate, pues sí, porque él está haciendo más y está enfocado en eso, en vez de enfocarse en la provisión del Señor. Hermano, ¿qué dice Santiago, Hebreo? ¿Estar contentos con lo que tenéis? Porque Dios dijo, no te dejaré. Debe de bastarnos a nosotros lo que Dios nos provee. ¿Para qué? Bueno, yo he oído al hermano ver, pero yo soy igual que el hermano. Con un par de pesos más en la bolsa yo me enloqué, me loco. Sí, y quiero tener esto, quiero comprar esto, quiero tener. Una locura realmente. Yo he aprendido en las dificultades a contentarme con lo que el Señor me ha dado. Pero una cosa sí, hermano, el Señor ha prometido esto y lo va a cumplir. Lo mejor que podemos hacer como creyentes es estar conforme con el Señor. Gloria al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos. De hecho, íbamos camino al infierno y hoy estamos dispuestos. Me gustaba lo que me decía el hermano Luis. Yo me dice, lo mejor, bueno, él me decía, veo que la raza humana se está deteriorando aquí y están viniendo un montón de peste. Y entonces le decía yo, bueno, yo veo que la venida del Señor viene. Y entonces me dije, mejor sería que no fuéramos y no hubiéramos muerte. De hecho, hermano, eso es lo que debemos de anhelar siempre. Esperar esa venida con anhelo, con alegría, con gozo. Y no importa lo que estemos pasando. No importa. De hecho, es mejor estar con el Señor que estar aquí. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Versículo 16. Cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará lo hará por el Dios de la verdad. Miren, estas palabras me gustan. Me gustan estas palabras. Porque miren lo que dice aquí, cualquiera. Hermano, a veces nosotros pensamos que no podemos llegar al trono de la gracia de Dios con acceso. Pero desde el momento que Cristo murió y pagó, nosotros tenemos acceso directo al Señor. Y aquí el versículo 16 dice, cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará por el Dios de la verdad. Y cualquiera que jure en esta tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Las angustias del pasado han quedado en el olvido. Las he borrado de mi vista. Esta es una promesa para Israel, pero es una promesa también que nos abarca a nosotros. Pero ¿saben, hermano? De hecho, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos pecados ve Dios en nosotros ahora? ¿Cuántos? Ninguno. Y no me acordaré más de sus. Ahora, usted puede decir, ¿por qué? Porque ya fueron pagados en la cruz. Fueron totalmente. ¿Cuántos pecados fueron pagados en la cruz? Todos. Y los que cometemos a diario siendo creyentes también fueron pagados.
Ahora ya no necesitamos pedir perdón a Dios por esos pecados. Lo único que necesitamos hacer, ¿qué es entonces? Es ponernos de acuerdo con Dios, es aceptar que lo que hacemos delante de Dios, Dios dice que es pecado y hemos fallado. Entonces necesitamos decírselo. Yo no estoy muy de acuerdo con aquellos que dicen, Señor, tú sabes ya los pecados que he cometido, pero eso no es aceptar realmente que ha pecado. Acepta que ha pecado, pero no acepta tu pecado en sí y decírselo. Dios quiere que nosotros le digamos si hemos robado, que le digamos que hemos robado, porque Él ya lo sabe, pero nosotros necesitamos aceptarlo, porque es de confesar, es decir exactamente lo mismo que Dios dice. Algunos puede estar con ese problema, pero necesitamos decirle al Señor lo que hemos hecho. Y el Señor ya nos perdonó, pero también, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y Dios nos perdona, hermanos. Sí, y no solo eso, sino que nos limpia de toda maldad. Y nos va quitando esa manía de convertirnos en esos motorcitos de que el motor está dando vuelta, y a veces nosotros estamos cayendo en el mismo pecado, y no debe de ser así. Dios empieza a limpiarnos. Hay muchas cosas que el Señor, creo yo, que usted puede evaluarse a sí mismo y usted puede saber que hay muchas cosas que el Señor ha ido quitando poco a poco. No lo va a hacer así pero sí lo hace. Sí lo hace. Entonces, quiero terminar en este versículo. Mire el versículo, cualquiera que en el país invoque una bendición, hermano, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos, no lo que queremos, porque hay una diferencia en esto. Y Dios nos da lo que necesitamos. Y cualquiera que busque al Señor, Dios estará siempre dispuesto. También, cualquiera que jure en la tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Aquí en este versículo 16, Él está afirmando algunas cosas que Dios hace. De hecho, con Israel, está diciendo que Él va a cumplir estas promesas que Él está proveyendo aquí para Israel. Y las angustias del pasado han quedado en el olvido. Las he borrado en mi vista. Hermano, todas las angustias, todos los problemas que nosotros teníamos delante del Señor, ya no hay problema. Algunos todavía cargan con estos problemas porque no se perdonan a sí mismos, pero yo les invito a liberarse de esas cosas, hermano. Liberarse, porque hay cosas que a veces el Señor ya las perdonó, pero nosotros no las perdonamos a nosotros mismos. Y volvemos al pasado a recordar cosas que no nos hacen bien, ningún bien en nuestra vida espiritual. Liberémonos de eso. El Señor pagó el precio por nuestros pecados de una vez y para siempre, y esto está terminado ya. La cuenta ha sido pagada. Perdonémonos nosotros mismos y liberémonos de estas cosas. El Señor, hermano, es justo. Y Él lo está diciendo aquí. El próximo domingo, si Dios nos permite, sí. Y el que jurare a la tierra, pues Dios de verdad no jurará. No se contradice con un versículo que hay donde dice: nadie debe jurar ni por Dios, porque Él es sentado por el cielo, porque es el trono del Sí. cielo. De hecho, porque este mensaje, sí. De hecho, está hablando el mensaje para Israel. Está el pasaje que usted me acaba de mencionar está dentro de la ley. Ahora, aquí la palabra jurar no significa como naturalmente nosotros la entendemos, sino es en el sentido de ponerse de acuerdo con el Señor. Es decir, Dios dice esto, yo digo que es así. Eso es lo que está. Lo que pasa es que hay algunas versiones que son no son muy claras en este punto, pero si usted se fija, en el versículo dice: y cualquiera que jure en esta tierra, lo hará por el Dios de la verdad. O sea, cualquiera que diga que lo que Dios va a hacer en la tierra, Él lo va a hacer.
Es lo que está diciendo aquí en otras palabras. Porque de hecho, ¿de qué hemos estado hablando anteriormente? De que Dios cumple lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. El Dios es fiel, entonces Él está hablando de que todas las promesas de Dios van a ser cumplidas. Por ejemplo, si Dios ha prometido darle la tierra al pueblo de Israel en el reino milenial, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Entonces cualquiera de Israel que diga esto, Dios no va a hacer, porque hay un grupo que no lo dice. Hay un grupo inclusive que ni siquiera toman en consideración a Dios en estos planes, pero Dios lo ha prometido y lo va a hacer. Entonces eso es lo que quiere establecer aquí el profeta Isaías. Vamos a orar Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.